Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bendición verlos, qué bendición poder estar por acá. Realmente, como siempre lo digo, es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Bueno, hoy traigo una enseñanza cuando las fuerzas no dan más. Hoy vamos a estar viendo al profeta Elías y cuántos en algún momento nos hemos sentido como Elías, ¿verdad? Un poco agobiados, tristes, agotados. Es algo que todos los seres humanos lidiamos. Creo que es una emoción, son situaciones que nos desbordan y creo que es algo del diario vivir más ahora, más aún en la vida que tenemos, que todos los días es corre, 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 ¿verdad? A veces nos sentimos como que ya no podemos más. Para poner en manos de Dios esta enseñanza, quisiera que pudiéramos orar primero. Así que les invito a cerrar sus ojos. Señor, queremos venir a ti, Señor, y pedirte que tomes el control, Señor, de hoy, Señor, de esta enseñanza, Señor, que tú puedas venir y ser un bálsamo, Señor, de paz en nuestro corazón, en corazones abatidos, atribulados, cansados, agobiados, desesperados, estresados, Señor. Hoy queremos que tú vengas, Señor, y nos llenes de paz. Solo tú lo puedes hacer. Queremos, Señor, que nos hables a través de tu palabra y que nos digas cómo podemos salir de esa cueva del desánimo, cómo podemos vencer esas emociones negativas, cómo podemos lidiar, Señor, a veces con tantas dificultades y problemas. ¿Cómo podemos caminar con eso, Señor? Hoy queremos poner en tus manos, Señor, esta enseñanza y pedirte, Espíritu Santo, que puedas llenar nuestra mente y nuestro corazón, que puedas cargarnos de fuerza, que podamos salir diferentes a como vinimos y que podamos depositar toda carga que hoy estamos llevando en nuestros hombros y hacen que nuestra vida sea más pesada, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Quiero contarles una historia. Este es un hombre que está navegando en un río, él se embarca, va en un bote y él empieza muy animoso, ¿verdad? A remar y él va remando, él va cantando, él va súper feliz, ¿verdad? Y él ahí va en el río y va dándole, y va dándole, y va dándole. Al rato de estar en esto, ya lleva sus horas, empieza a cansarse un poco y empieza también a desesperarse porque no ve la orilla, o sea, no llega a su meta. Y la corriente es una corriente muy fuerte y él con más fuerza rema y rema y rema y la corriente ahí luchando contra él. En medio de que él va en ese río, ya él empieza a agobiarse, no ve por ningún lado a dónde llega el río, ya él está cansado de remar y al rato lo que dice es, voy a soltar los remos y voy a dejar que la corriente me lleve a donde quiera. Ya estoy cansado, no veo a dónde voy a llegar y voy a dejar que este barquito se vaya a donde la corriente me lleve. Lo que pasa es que esa corriente lo empieza a llevar a un risco, a un lugar feo, ¿verdad? Donde hay muchas piedras. Y él está viendo dónde va su barquito casi que a estrellarse contra las piedras y simplemente él está ahí sentado sin hacer nada, porque se siente cansado, se siente, para qué voy a luchar contra esta corriente? No vale la pena. ¿Para qué voy a seguir yo metiéndole fuerza a esto? Sin mis fuerzas no van a poder hacer sacarme de este río y llegar a la orilla. ¿Cuántos alguna vez se han sentido que ya no tienen fuerzas, que ya no pueden más, que están cansados, que ya desean tirar ese remo y ya quieren que la corriente los lleve a donde sea? Aunque esté viendo que esa corriente los va a llevar a un risco donde está lleno de piedras, ese barco va a estrellarse y todo puede terminar mal. ¿Cuántos han sentido que las pruebas, los problemas, las presiones
las sobrecargas son demasiado pesadas para seguirlas llevando. Quisieras ya tirar la toalla, ya no quiero más. Simplemente quisiera acostarme a dormir, entrar en un sueño profundo como quiso o lo hizo el profeta Elías. Y no es un cansancio físico, sino es un agotamiento profundo, un agotamiento del alma, un agotamiento donde el cuerpo no quiere moverse, la mente no quiere pensar, el corazón no quiere seguir. Algo así como un corazón cansado, agotado. ¿Cuántos se identifican con esto? Yo me identifico porque muchas veces he estado ahí. Muchas veces ha sido difícil. Ha sido difícil levantarse, ha sido difícil el amanecer, ha sido difícil empezar de nuevo. Pero también en la Biblia encontramos un hombre que experimentó cosas increíbles. O sea, Dios hizo grandes milagros a través de Elías. Presenció milagros asombrosos. Y aún así, una dificultad, un problema, una situación, una amenaza hizo que Elías temblara de miedo. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Nosotros podemos, yo sé que aquí usted podría pasar, tomar ese micrófono y contar los milagros que Dios ha hecho en su vida. Amén. Pero cuando estamos en momentos difíciles, como que se nos borran de nuestra mente, se nos olvida lo que el Señor hizo por nosotros. Se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Se nos olvida las cosas extraordinarias que presenciamos y simplemente lo que hacemos es enfocarnos en el problema. En el caso de Elías, y para entrar un poquito en contexto con él, ¿quién era Elías? Elías era un profeta en el reinado del rey Acab. Este rey era el rey de Israel y en este momento Israel estaba dividido, Jerusalén estaba dividido en dos, el rey del norte y el rey del sur. Y en este caso el rey del norte era Acab. Acab era un rey y está catalogado como el peor rey que hubo. ¿Por qué fue el peor rey? Bueno, porque Acab lo que hizo fue conducir al pueblo, a los judíos los condujo a la idolatría, a alejarse de Dios, a negar a Dios. Y lo hizo porque se casó con una mujer un poco perversa, la famosa Jezabel. Jezabel vino e introdujo y promovió lo que fue el culto de los dioses paganos Baal y Acera. Y por supuesto, Dios quedó en tercero, cuarto, quinto plano. ¿Qué pasó con Elías? El Señor manda a Elías en ese momento en el que están ellos ahí. El pueblo se olvidó de Dios y Elías llega como una voz firme para confrontar a este pueblo. Hay muchísimos milagros. Usted puede empezar a leer Primera de Reyes, capítulo 17, por ahí empieza usted a encontrar a Elías. Pero yo quisiera que usted nada más escuche este relato antes de ir a la Biblia. Eso podríamos decir lo que fue, podría ser un día antes de que Elías caiga en lo que cayó. El día antes, se los cuento así rápidamente, Elías había mandado a llamar, podríamos decirlo como un tipo reto, y le dijo a Acab que trajera a los profetas de Baal y de Acera, y delante del pueblo, todo el pueblo lo llamara. Ellos iban a hacer un holocausto, iban a venir a descuartizar un buey, lo iban a poner ahí y ellos iban a orar a sus dioses para que sus dioses vinieran y encendieran ese fuego. Y por supuesto, luego lo iba a hacer Elías. Elías estaba seguro que nunca ese fuego se iba a levantar porque esos dioses no existían y él sabía que por supuesto Dios iba a ser exaltado porque el Señor sí iba a hacer caer lluvia, caer fuego del cielo para poder encender este holocausto. Así que él, delante de todo el pueblo, delante de todos estos profetas, imagínense que eran 450 de Baal y 400 profetas de Acera. O sea, no eran ni dos ni tres, contra Elías. Y
Así sucede. Estos profetas hacen esto, pasan todo el día orando, haciendo rituales y de todo, y no sucede absolutamente nada. Le toca el turno a Elías, y Elías, antes de pedirle a Dios que mande el fuego del cielo, pide que vasen un montón de baldes de agua dentro del altar y del holocausto que están haciendo, y eso estaba lleno de agua, inundado de agua. Si nosotros hubiéramos estado viendo eso, nosotros decimos, eso jamás, nunca nadie lo va a poder encender. Pero como se trataba de Dios, Él sí lo iba a poder hacer. Y por supuesto, así sucedió. Cayó fuego del cielo, eso se encendió y claro, el pueblo y todo el mundo quedó asombrado. El pueblo reconoció que el Señor era grande y poderoso y por supuesto, los profetas de Baal y Acera quedaron avergonzados. ¿Qué fue lo que pasó después? El pueblo de Israel estaba en una sequía antes de eso, una sequía terrible. Y en ese mismo momento, Elías va, ora y de nuevo empieza a llover. Después de todo esto que les estoy contando, que es extraordinario y usted lo podría leer en su Biblia, quiero que ahora sí nosotros podamos ir a Primera de Reyes 19 del 1 al 10. Usted puede buscarlo ahí en su Biblia. Leo para ustedes. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó a su criado, allí a su criado, y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, preguntó. Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Este es Elías. Algo que me faltó decirles es que Elías luego de eso manda a matar a todos los profetas, a todos ese montón de gente, él los manda a matar y por eso es que esta mujer se pone furiosa con él. Ustedes captan todo lo que Elías hizo el día antes o las horas antes de lo que pasó, ¿verdad que sí? Pero dice que Elías se asustó o Elías se llenó de temor y de miedo con la amenaza que esta mujer le hace. Entonces, aquí inicia algo que podríamos llamar el ciclo del agotamiento. Y eso es algo que nosotros vivimos cuando nos enfrentamos a algunas situaciones o problemas o cargas o hemos estado sobrecargados. Lo primero que vemos es, la primera etapa es una situación que genera amenaza o temor. Cuando nosotros nos sentimos amenazados, cuando hay algo que amenaza, y no estoy hablando de amenazar de que me van a matar, como le dijeron a Elías, sino es una amenaza, algo amenaza, amenaza a mi familia,
amenaza mi provisión, amenaza mi trabajo, amenaza mi situación con mi esposo. Hay una amenaza evidente. Lo que hacemos nosotros es asustarnos. Esto es algo natural, nos asustamos. ¿Qué voy a hacer si me despiden? ¿Qué voy a hacer si el matrimonio no camina? Tenemos problemas, nos divorciamos. ¿Qué van a hacer mis hijos? Y empezamos a llenarnos de miedo y de temor. Pero ¿por qué es que nosotros iniciamos acá? Bueno, porque muy probablemente esto viene precedido de muchas cargas o sobrecargas en este sentido. Como veíamos, Elías venía sobrecargado de muchas funciones y de muchas cosas que él había hecho, increíbles que Dios había hecho. Pero llegó algo que detonó en él ese cansancio, ese agotamiento, esa fatiga, esa desilusión espiritual. En el caso de nosotros, igualmente pasa. Nosotros nos podemos sentir desbordados ante una situación de estas porque tal vez estamos muy sobrecargados de responsabilidades, estamos muy llenos de emociones, algunas situaciones que pueden estar pasando, circunstancias, pruebas, y empezamos a percibir que ya no tenemos control de la situación. En el caso de Elías, nosotros vimos a un Elías súper fuerte, él iba ahí haciendo las cosas, pero en el momento en que él recibe una amenaza, y es una amenaza de muerte, hay algo que se sale de control. Él no puede controlar eso, y eso hace que él se asuste. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando nosotros no podemos ya controlar las cosas, nos asustamos, nos llenamos de temor y empezamos a pensar, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y esto y el otro. Este sentimiento lo que hace es una amenaza activa a nuestra mente y entonces lo que crea es una alerta constante en nosotros que lo que hace es que genera estrés, ansiedad y esto empieza a desgastarnos. Empezamos a sentirnos abrumados, nosotros empezamos a percibir ya todo muy peligroso, ya algo fatal inclusive, empezamos a ver las cosas ya no con los ojos y con los lentes que deberíamos hacerlo, porque empezamos a liberar cortisol, adrenalina, por el miedo, por el susto que podemos tener. ¿Y esto qué es lo que hacen nosotros? Bueno, esto provoca insomnio, provoca pensamientos negativos, incluso empieza a provocar en nosotros pensamientos o sentimientos de incapacidad. No voy a poder, esto no se va a poder lograr, esto es imposible, esto es demasiado difícil. Y por supuesto, hay un enemigo que está ahí y que se aprovecha de esta situación. Y va a entrar por medio del miedo a nosotros a empezar a lanzarnos esos dardos de condenación y desesperanza. Sí, no lo vas a poder solucionar, no lo vas a poder lograr. Ya todo está perdido, ¿para qué seguir? Algo así como soltar los remos y dejarse llevar por la corriente. Pero, ¿cómo nos puede vencer? ¿Cómo podemos vencer este inicio? ¿Cómo nosotros podemos poner un alto aquí? Bueno, primero que nada, dándonos cuenta de eso que les estoy diciendo. Empezar a ver que nosotros no tenemos el control de las cosas. Empezar a no ver el problema, sino enfocarnos en Dios. ¿Qué pasó con Elías? Elías dejó de mirar a Dios, dejó de mirar la grandeza, lo que el Señor había hecho. Acaba de vencer a un montón de gente, a 850 personas que adoraban a unos dioses paganos y él solito frente a ellos. El Señor cayó fuego del cielo. Usted sabe qué es que usted se pare con esa certeza y usted rete a otra persona y usted sepa que Dios va a responder en ese momento con el fuego, o sea, tirando fuego y encendiendo todo eso. Dice que quemó todo lo que había. Eso es una fe grande, enorme que él tenía. Él no era un hombre que no creía en Dios, era un hombre con una fe extraordinaria, pero hubo algo que detonó su miedo. La sobrecarga que él llevaba hizo que él se asustara y que él empezara ya a dejar de ver a Dios y empezara más bien a centrarse en el problema, la amenaza de Jezabel. El Salmo 55:22 nos dice, entrégale tus afanes al Señor y Él te sostendrá, no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre.
La segunda etapa de este ciclo de agotamiento que vemos en Elías es el agotamiento físico y emocional. Nos dice Primera de Reyes que Elías viene, sale corriendo, se asusta y va y se acuesta bajo un árbol y pide morir. En el verso 4 está. ¿Qué es lo que nos demuestra? Un agotamiento que afecta su voluntad. Él no se quiere levantar, él no quiere continuar. Sus defensas espirituales están abajo. En el caso de Elías, cayó en un profundo desánimo y no era que Dios se había alejado de él, sino más bien que Elías estaba tan desgastado que no lograba enfocarse en Dios y más bien él estaba ahora enfocándose en los problemas. Y eso pasa a menudo con nosotros. Cuando nosotros empezamos a ver que el problema cada vez es más grande, vemos que se levantan gigantes y nosotros creemos que nos van a aplastar y nosotros nos vemos diminutos y se nos olvida por completo a dónde está Dios. Empezamos a pensar, el Señor no está conmigo, el Señor no me ama. No, el Señor está ahí, el Señor está fiel. Nosotros somos los que empezamos a apartarnos y alejarnos. Cuando este estrés se prolonga, el cuerpo y las emociones comienzan a desgastarse y entonces empezamos a cansarnos. Y vienen señales como cuáles: fatiga constante, sensación de no poder más, estamos muy irritables, todo nos molesta, no quisiéramos que nadie nos hable, frustrados, desmotivados. Y empezamos a llegar a conclusiones extremas. No puedo más, todo se acabó. ¿Para qué voy a seguir? No vale la pena, no hay solución, esto no tiene remedio. Empezamos a ser fatalistas. ¿Qué es lo que pasa a nivel espiritual? Este agotamiento lo que hace es empezarnos a desconectar con el Señor. Porque el enemigo lo que hace es sembrar en nosotros dudas. ¿Dudas sobre qué? Sobre la fidelidad de Dios. Dudas sobre lo que Dios puede hacer por nosotros. Y dudas de que no, esta vez Dios no lo va a hacer. Esta vez no, el Señor ya está cansado de venir a ayudarlo a usted en cada problema. Mejor va a ayudar a otra persona. Y nosotros de verdad empezamos a creernos todas estas cosas. Empezamos realmente a pensar que el Señor no está con nosotros. El Salmo 147 dice: sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Dios restaura el corazón que también se cansa y está herido. El Señor está ahí. El Señor es fiel. Nosotros somos los que empezamos a perder la vista, los que empezamos a ver cosas que no están bien. La tercera etapa es el aislamiento y la retirada. ¿Qué es lo que hacemos en esta etapa de agotamiento? Nos asustamos, nos cansamos y ahora lo que queremos es aislarnos. No queremos estar con nadie. En Primera de Reyes 19:3, y lo vemos ahí, ¿qué pasó con Elías? Dice que Elías dejó a su criado, se fue a ver, se va y dejó a su criado. Él no siguió con él. Él lo dejó y se fue solo. Elías quería estar solo. Él escogió estar solo. Y es curioso porque luego vamos a ver que él le dice a Dios que él está completamente solo, pero está completamente solo porque quiso estar solo, porque él tenía una persona con él y él quiso caminar solo. Elías huye al desierto y lo que hace es aislarse en esa cueva. Y en esa cueva él empieza a sentirse derrotado, a sentirse que ya no vale la pena. Pero ¿por qué nosotros nos aislamos? ¿Por qué nos aislamos cuando nosotros estamos viviendo dificultades? ¿Por qué lo hacemos? Porque nos sentimos incomprendidos. Porque creemos que nadie nos va a entender. Porque creemos que solamente a nosotros nos pasan las cosas. O sea, como Elías decía que él era el único que estaba. Y luego vamos a ver que eso no era cierto. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros creemos que los problemas solo son para nosotros. Solo somos nosotros los que vivimos esa batalla. Los demás no, los demás están súper bien, súper felices. Entonces nadie me va a entender. Nadie va a entender mi problema. Nadie va a entender mi situación. El agotamiento hace que creamos que realmente nadie nos puede ayudar,
Y por supuesto, este sentimiento lo que hace es que nos lleva a alejarnos de nuestros familiares, alejarnos de la iglesia, alejarnos de nuestros amigos. Lo que hacemos es que nos metemos en esa cueva y empezamos a descuidar nuestras responsabilidades, compromisos, porque empezamos a pensar que estamos solos, que estamos abandonados, que nadie nos comprende. Y por supuesto, lo que pasa es que empezamos a llenarnos de pensamientos negativos y sentimientos de inutilidad. Algo importante que nosotros podemos hacer en esta etapa es hacer una pausa, pero no es una pausa para retirarnos y desconectarnos de las personas, sino hacer una pausa, un alto para poder volver a reconectarnos, para volver a poder como a resetearnos. Es bueno, sí, es bueno retirarnos en momentos cuando estamos demasiado eh, estresados o demasiado agobiados, pero no es bueno desconectarnos. Son dos cosas muy diferentes, porque si nosotros nos desconectamos, lo que vamos a hacer es estar vulnerables. Al estar solos, vamos a estar vulnerables, vamos a estar siempre con pensamientos negativos que lo que van a hacer es que cada vez nos hunden más en esa cueva del desánimo. Podemos inclusive pensar, Dios está lejos, Dios no me ama, no, nadie me quiere, estoy solo, no tengo a nadie, no tengo amigos, no tengo familia. Pero ¿cómo podemos nosotros vencer esta etapa? Por supuesto que siempre es ante la presencia de Dios. Isaías 41:10 nos dice así: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. El cuarto punto es la pérdida de la perspectiva espiritual. Y esto es lo más terrible que nos puede pasar. La pérdida de nuestro propósito. En el caso de Elías, vemos en el verso 4 que él caminó todo el día por el desierto, se fue y se sentó en el arbusto y con ganas de morirse. Y él le dijo, estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Elías pensaba que él era lo peor. Elías pensaba que todo lo había hecho mal. Inclusive se sentía hasta en deuda. Él decía, no soy mejor que mis antepasados. El sentimiento de fracaso, el sentimiento de no lo logré. Por más que hice en el caso de Elías, no logré que este pueblo volviera al Señor. Eso era lo que él pensaba, ¿verdad? Y muchas veces nosotros estamos ahí. Vea, quiero contarle una historia, que es una historia a nivel personal. Yo no sé si ustedes saben que nosotros, mi familia, nosotros somos de San José. Y hace 3 años nosotros decidimos venirnos a vivir aquí a Guapiles. Antes de nosotros venirnos para Guapiles, mi familia estaba atravesando unas situaciones bastante complicadas a nivel financiero, a nivel familiar. Había muchas situaciones, había mucha carga. Y nosotros orábamos mucho a Dios porque necesitábamos un lugar donde Él nos mandara, donde sentíamos que ya en Coronado, donde vivíamos, ya habíamos llegado como a nuestro tope, ya no estábamos haciendo nada. Y veníamos orando y pidiendo mucho a Dios para que el Señor hablara a nuestro corazón y nos dirigiera y nos enviara a otro lugar. Y apareció Guapiles. Y así fue. Oramos, le pedimos a Dios y sentíamos en el corazón que ese era el lugar. Aquí era donde el Señor nos había llamado. Él quería que viniéramos a servir a la iglesia. También era un lugar lindo para nuestros hijos. Había muchas cosas hermosas. El único pequeño detalle era que nosotros trabajamos en San José, pero era un detalle que inclusive ya lo habíamos contemplado y nosotros dijimos, no, 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 el Señor nos ha ayudado siempre, ¿cómo no nos lo va a hacer ahora? Él está con nosotros, Él va a estar aquí, va a ver que sí, y nos armamos y de verdad estábamos listos para venirnos para acá. En la semana que nosotros nos íbamos a venir para acá, fue cuando se cayó casi que una montaña ahí, media montaña en el Surquí, que estuvo el Surquí como mes y medio cerrado, no sé si recuerdan. Ok, cuando nosotros vemos eso,
Ya nosotros teníamos todo listo. De hecho, nosotros nos pasamos a vivir aquí y tuvimos que dar la vuelta por Vara Blanca y el camión se tuvo que ir por San Carlos, porque no sé por qué no se podía ir por Turrialba. La cuestión es que fue a dar por San Carlos con todos los chunches de nosotros aquí. Ya nosotros aquí en Guapiles empezamos, mi esposo y yo, a pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nosotros íbamos 2 veces a la semana a San José y el Surquí cerrado. Yo le dije, no pasa nada, nos vamos en el carro, damos la vuelta, imagínense, dar toda aquella vuelta. No podíamos quedarnos en San José porque nuestros hijos son pequeños, no teníamos a nadie que los cuidara, por lo tanto, no podíamos irnos para allá. La cuestión es que, bueno, sí, está bien, empezamos nosotros a estresarnos un poco. ¿Qué pasa? Se nos jode el carro. Se nos jode el carro, nos quedamos sin carro. Por supuesto, esta que está acá se tiró como Elías al piso a llorar y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué usted nos está haciendo esto? No era que usted quería que viniéramos acá, oramos, se lo pedimos, le dijimos y usted ahora nos abandona. Esa montaña se cae, se nos jode el carro, o sea, ¿cómo permite que el carro se nos jode? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros necesitamos de nuestro trabajo y empezamos a pensar, ¿y si nos despiden? ¿Y qué vamos a hacer? Y no nos van, ¿y cómo vamos a justificar en el trabajo? Yo no le puedo decir a mi jefa, no puedo ir a trabajar porque decidí irme a vivir a Guapiles y ahora el Surquí se cayó y el carro ya no nos sirve. O sea, mi jefa me va a decir, usted ve a ver cómo hace, pero usted tiene que estar aquí el día que le corresponde. Y así, Daniel, cuando el agotamiento se profundiza, nosotros empezamos a dudar del propósito de Dios para nuestra vida y de la fidelidad de Dios y empezamos a sentirnos incapaces de continuar. Y eso afecta nuestra fe y afecta nuestra motivación, porque empezamos a pensar, Dios no responde mis oraciones. Nos cuestionamos el valor, nuestro valor, el impacto de nuestras acciones. ¿Por qué nos vinimos a Guapiles? O sea, solo 2 locos se les ocurre venirse a vivir a Guapiles trabajando en San José. La ansiedad y la frustración aumentan, reforzando los sentimientos de impotencia. Ustedes no tienen idea la impotencia que nosotros sentíamos porque estaba todo fuera de nuestro control. No podíamos hacer nada. Y por supuesto el agotamiento hace que distorsione la realidad y entonces nosotros empezamos a ver las cosas más oscuras, más complicadas, nos volvemos pesimistas, no vemos solución y el problema es gigante, es enorme y no vemos una salida. Inclusive Dios desaparece. Dios es mínimo, pequeño, porque empezamos a perder la capacidad de ver las cosas realmente como son. Empezamos a llenarnos de angustia, de miedo, de temor. Y eso lo que hace es empezar a desgastarnos, y nos olvidamos de todas las veces que Dios nos ayudó. Nos olvidamos de todas las veces que el Señor estuvo ahí, que nos sacó, que hizo milagros extraordinarios. Eso se nos olvida. Lo único que hacemos es centrarnos en el problema. En el caso de nosotros, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer nosotros con nuestro trabajo? Pues ustedes creyeron que los iba a dejar a medias, ¿verdad? Con la historia, no. Déjeme contarle que esta historia tiene un final extraordinario, porque solo Dios puede hacer cosas extraordinarias. Vean, yo cuando estaba escribiendo esto, ustedes no tienen idea lo que lloré. Y yo espero que ya haya gastado todas mis lágrimas, porque a veces las cosas, los milagros de Dios suceden en nuestra vida, los vemos, pero a veces no tenemos el tiempo para analizar lo que el Señor hace por nosotros. Y aquí es donde uno dice, Señor, realmente tienes un propósito grande y maravilloso con cada uno de nosotros. En esas semanas de angustia nosotros sacamos vacaciones, era la manera de solucionar esto. Y de un pronto a otro, el director general
de una institución de gobierno, ustedes se podrán imaginar que eso no es tan sencillo porque quiso. Podríamos pensarlo, pero no fue porque quiso, fue porque el Señor se lo puso en su corazón. Envió una directriz diciendo que en caso de situaciones naturales y que se cerraran las carreteras, podíamos nosotros, o los funcionarios, podíamos hacer uso de esto para justificar el teletrabajo en el hogar. Nosotros no teníamos cómo justificarlo y el Señor sí lo justificó por nosotros. Yo le decía a Daniel, a mi esposo, cuando recordaba esto, yo le decía, Daniel, de todo el registro, nosotros somos tal vez unos 2,000 empleados. Y aquí es lo maravilloso, esa directriz solo se hizo para 2 personas porque solo nosotros 2 vivimos en Guapiles. Gloria a Dios, ¿verdad? Es increíble. Vean, nunca dude del propósito de Dios para su vida. Nunca dude, recuerde que el Señor es especialista en lo imposible. Usted y yo no tenemos la solución de nada, pero el Señor sí lo tiene. El Señor sabe lo que va a hacer con usted y conmigo. Él sabe lo que Él quiere para nosotros. Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La pérdida de la perspectiva o del propósito lo superamos solamente confiando en Dios, no en nuestra visión limitada. Nosotros somos sumamente limitados. Para nosotros, por supuesto que nada es posible. Y por supuesto que como humanos nos agobiamos, nos preocupamos. Pero recuerden que Dios es el Dios de los milagros. Si usted hoy está parado en un lugar donde no hay marcha atrás, yo me acuerdo que en muchas situaciones de mi vida siempre pensaba esto. Señor, hay muchas cosas detrás mío y estoy parada en un borde donde lo que veo es un mar y tengo un ejército atrás mío que quiere destruirme, que quiere matarme. Y lo único que yo puedo hacer es avanzar. Y para avanzar solamente lo puedo hacer si tú abres ese mar. El Señor va a abrir ese mar para que nosotros pasemos. El Señor lo va a abrir y es usted, esté convencido de que lo va a hacer, porque Él va a cumplir el propósito por el cual usted y yo estamos aquí en la tierra. Cuando nosotros nos agotamos, nos desilusionamos, nos sentimos tristes, abandonados, el diablo lo que quiere es venir y arrebatarnos esto. En el caso de nosotros pensamos y dudamos de qué estábamos haciendo acá, pero el Señor sí sabía lo que iba a hacer con nosotros. El Señor sabía que nos traía a este lugar porque había muchas cosas por las cuales Él quería utilizarnos. Hoy el estar yo acá es una bendición. El poder compartir con ustedes la palabra. Yo no tenía la menor idea de que eso era lo que quería el Señor. Y sé que también muchas cosas más para mis hijos. Así que si usted hoy está ahí en un imposible, crea que el Señor hará algo sobrenatural en su vida. Lo último es la renovación y la recuperación. El Señor en esta etapa de agotamiento, Él renueva y recupera a Elías. Luego Elías de atravesar esa sensación de amenaza, de agotamiento físico, emocional, sentirse aislado, sin tener ya inclusive propósito, queriendo morirse, porque para él ya todo había terminado. Elías se encuentra nuevamente con Dios para salir de esa cueva. Elías tuvo que levantarse y caminar. Si nosotros vemos la lectura, dice, él fue, se acostó, el Señor lo cuidó, le dio alimento, pero luego él tiene que tomar la decisión de levantarse y tiene que caminar por 40 días y 40 noches. Vean, el Señor es grande y es poderoso, pero hay cosas que nosotros también tenemos que hacer.
nosotros también tenemos que levantarnos de esa cueva y nosotros también tenemos que empezar a caminar. Y Elías caminó todo eso para encontrarse con el Señor. Él caminó esos 40 días para poder ver al Señor en el monte Oreb. Así que nosotros también tenemos que tomar decisiones. Si usted hoy ha estado desanimado, si usted se siente en este ciclo de agotamiento, si usted se siente metido en una cueva sin esperanza, solo, hoy usted también tiene que tomar la decisión de levantarse y caminar a ese encuentro con el Señor, porque solo en Él usted va a poder encontrar las fuerzas para poder continuar. El Señor nos va a renovar a través del descanso y la provisión como lo hizo con Elías. El Señor lo alimentó, lo descansó, lo cuidó. El Señor no lo señaló, no lo juzgó, no le dijo, qué bárbaro, Elías, ¿cómo está usted aquí? Usted, todo un profeta. No, el Señor estuvo ahí, estuvo atento a cuidar su corazón. El Salmo 23:2 dice, en verdes pastos me hace descansar y junto a tranquilas aguas me conduce y me infunde nuevas fuerzas. El Señor nos recuerda también que nosotros no estamos solos. Elías va al encuentro con Dios. Él se sentía solo y ahí estaba la presencia del Señor. Deuteronomio 31:8 dice, el mismo Señor marchará al frente de ti y estará contigo. Oiga esto, nunca te dejará ni te abandonará. No te desanimes. Dios nos renueva también recordándonos el propósito. Esto es extraordinario con Elías. Primera de Reyes 19:15. El Señor le dice, anda, regresa por el mismo camino, por ese camino que Elías llegó, triste, desolado, desconsolado. Ahora Dios le dice, Elías, regresa por el camino hacia el desierto de Damasco y cuando llegues, nombra a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. También nombra como profeta en lugar tuyo a Eliseo, hijo de Safat del pueblo de Abel Meolá. Elías pensó que todo se había terminado. Él creyó que los esfuerzos que él había hecho habían sido en vano, pero lo que Dios le está diciendo acá es, Elías, vaya, regrese, porque usted va a nombrar, usted va a ungir a un nuevo rey para Israel. Ya Acab no va a ser más rey. Y usted no está solo, Elías, porque te voy a poner a un compañero que va a ser Eliseo, el cual te va a acompañar y el cual va a estar ahí para ayudarte. Más bien, Elías lo va a entrenar para que él quede como profeta. Elías creyó que ya todo había terminado y las cosas no eran así. Inclusive más adelante, si usted quiere leer esta historia, es fascinante. También el Señor le dice que hay un remanente de 7,000 hombres que Él ha estado ahí cuidando, que son fieles al Señor. ¿Recuerdan al Elías en la cueva y cuando se presenta ante Dios decir que Él está solo? Él dice, soy el único que queda y Jezabel me quiere matar. No era el único que quedaba. A veces el problema nosotros lo vemos enorme, lo dimensionamos. Y Dios ya tiene la salida, Él sabe lo que va a hacer. Para concluir, no se sienta mal, todos enfrentamos el agotamiento, todos nos hemos sentido desanimados. Eso no es un pecado sentirse cansado, abrumado, agotado por los problemas, por las pruebas. Pero ¿cómo nosotros podemos salir de aquí? ¿Cómo nosotros podemos caminar con el Señor y salir de este ciclo? Primero que nada, reconociendo que somos débiles, que en nosotros no hay nada, nosotros en nuestras fuerzas no podemos lograrlo nada. Segunda de Corintios 12:9 dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. También, ¿cómo salimos de esto? Entendiendo que las pruebas son parte del camino de la fe. Santiago 1:2
Santiago 1 del 2 al 4 dice que nos consideremos dichosos cuando nosotros enfrentemos diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce perseverancia. Cada vez que nosotros enfrentamos dificultades y confiamos en el Señor, cada día nosotros vamos fortaleciendo ese músculo de la fe. Yo no le voy a decir que el próximo problema o la próxima situación que usted tenga ya la va a enfrentar súper bien. Seguramente vamos a volver a caer en lo mismo porque somos humanos. Pero sí, tal vez va a ser más sencillo, más fácil reconocer en medio de esa situación a dónde está Dios. Y vamos a poder levantarnos y salir adelante. También debemos descansar en las fuerzas de Dios y no en las nuestras, porque nosotros nos vamos a agotar. Isaías 40:31 dice, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, se levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Hay gente que tenemos a nuestro alrededor, no estamos solos, tenemos familia. Y si usted no tiene familia, aquí hay una familia que le ama, una familia en Cristo que está dispuesta a estar ahí para usted. Gálatas 6:2 dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Eso es lo que el Señor quiere, ayudarnos unos a otros. Usted no está solo. Si usted hoy se siente cargado, si usted ya no puede más, para eso estamos, para ayudar, para orar por usted. Y lo último, definitivamente para mí es lo más importante. Debemos mantener nuestro enfoque en Cristo. El problema que nosotros tenemos es que nos desenfocamos fácilmente. Nosotros vemos el problema como un gigante y minimizamos a nuestro Dios. Si nosotros nos mantenemos enfocados en Jesús, nosotros vamos a avanzar, vamos a caminar sobre esas aguas. Recuerda a Pedro cuando le dice, Maestro, yo quiero caminar sobre el mar. Y Jesús está allá y le dice, venga. Y empieza Pedro a dar 1, 2 pasos y en eso vuelve a ver el agua, vuelve a ver a la gente, vuelve a ver el viento y se empieza a asustar y él se empieza a hundir. Si nosotros empezamos a ver los problemas, a ver la tormenta, a ver las dificultades, nosotros nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir en esa cueva del desánimo. Pero si nosotros nos enfocamos en el único que puede sacarnos adelante, dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo. ¿Para qué? Para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos enfocados. Yo quisiera que usted pueda ponerse en sus pies. Las dificultades no son señal de derrota, sino es una oportunidad para experimentar la victoria de Cristo en medio de ellas. Vean, cuando estemos en situaciones difíciles, dígale usted al Señor, Señor, yo quiero ver lo extraordinario que vas a hacer en medio de esta situación, Señor. Yo quiero verte obrar. A veces nosotros no dejamos al Señor hacer. Y el Señor tiene tantas cosas maravillosas para hacer por nosotros. Cerremos nuestros ojos para orar. Señor, yo quiero pedirte que hoy nosotros podamos entregar estas cargas. Señor, tal vez muchos hemos estado cargados, cansados de las dificultades, de los problemas, Señor, tal vez problemas familiares, problemas económicos, problemas laborales. Señor, alguna enfermedad, algo, Señor, que nos pesa.
y que nos cansa, que nos amenaza, que nos hace llenarnos de miedo, de temor. Y hoy, Señor, necesitamos recuperar las fuerzas, la esperanza. Necesitamos, Señor, que tú vuelvas a hablarnos y a decirnos cuál es nuestro propósito. ¿Por qué, Señor, estoy hoy acá? Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, reconocemos que somos débiles, que nos asustamos, que nos agotamos, que hay momentos donde no te vemos, donde no te sentimos. Señor, perdónanos, porque a veces el miedo nos gana, Señor, y nos abruma, pero te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos en nuestro corazón, te necesitamos en cada una de nuestras decisiones, en nuestras relaciones, Señor, en todo lo que emprendemos, en todo lo que hacemos. Necesitamos de ti, Señor. Cada dificultad que se nos presenta, quiero, Señor, pasarla de tu mano. Señor, tómanos de tu mano, Señor, y ayúdanos a caminar, Señor, junto a ti, a entender tu propósito, a que no me pierda en la tormenta. Y aunque esto parezca enorme lo que esté viviendo, Señor, ayúdame a enfocarme solo en ti. Te necesito, Dios. Te necesito, Señor. Renueva nuestras fuerzas. Señor, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón. Gracias, porque sabemos que vas a hacer cosas extraordinarias, milagros sorprendentes. Solo el hecho de estar con vida, Señor, es uno de ellos. Señor, renueva nuestro propósito. Todo esto, Señor, oramos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.